Vamos a hablar del círculo y de las partes que tiene el círculo. También vamos a ver cómo conocer estas cosas nos puede ayudar en la vida diaria. Empecemos hablando de las partes del círculo. El círculo es toda la figura redondita, ¿no? Por ejemplo, un plato, eso es un círculo. Pero al filito del plato, solo al filo, le vamos a llamar circunferencia. ¿Sí? Entonces, ya tenemos una parte, la parte del círculo. El filito del círculo se llama circunferencia. 2. Si yo tomo la medida del círculo desde una esquina del círculo hasta la otra esquina del círculo, esa distancia se va a llamar diámetro. 3. Si yo tomo la regla y solamente mido desde la mitad de un círculo hasta el filito, esa distancia se va a llamar radio. Hasta ahora tenemos la circunferencia, el diámetro y el radio. Ahora, si yo cojo un pedacito del filo del círculo, estamos hablando del filo, ¿no? No de todo el círculo. Si yo cojo solo un pedacito del filo del círculo, ese pedacito se va a llamar arco. Y por último, si es que yo le pongo un punto en el filito del círculo y pongo otro punto en cualquier parte del círculo y uno esos dos puntos con una línea recta, esa línea recta se va a llamar cuerda. ¿Sí? Entonces, con esto ya estamos listos para empezar a trabajar un poco más. Ahora, imagina que tenemos una cuerdita de color verde. Y con esta cuerda vamos a formar un círculo. Y sin desarmar ese círculo, vamos a medir cuántos centímetros tiene esa cuerda. ¿Cómo puedo hacerlo? Utilizando una fórmula, la fórmula de la longitud de la circunferencia. Cuando yo busco la longitud de una circunferencia, en realidad quiero saber cuánto mide el filito del círculo. Para eso necesitamos dos datos. Necesito trabajar con el radio del círculo o puedo trabajar con el diámetro del círculo. Con cualquiera de los dos valores puedo trabajar. Aparte de estos dos datos, voy a necesitar el número pi. El número pi es un número especial que vale más o menos 3.14. Ahora sí, con estos datos vamos a armar nuestras fórmulas. Primero, si es que yo quiero trabajar con el diámetro de una circunferencia, la fórmula va a ser pi multiplicado por diámetro. Es decir, 3.14 multiplicado por lo que mide el diámetro. Y con eso ya obtendré la medida de la circunferencia. Ahora, si yo quiero utilizar el radio del círculo, ok, no quiero utilizar el diámetro, quiero utilizar el radio. Entonces la fórmula será nuevamente pi, multiplico por radio, lo que mide el radio, y ese resultado multiplico por 2. Vamos a ver un ejemplo ahora. Vamos a hallar la longitud de la circunferencia de un círculo con diámetro de 6 centímetros. Como tú puedes ver, el ejercicio me está dando la medida del diámetro. Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas voy a utilizar? Voy a utilizar la primera, ¿verdad? Voy a utilizar pi por d. Entonces, ¿cuánto valía pi? 3.14. Y eso voy a multiplicar por d. ¿Cuánto valía d? 6 centímetros. Ahora lo único que me queda es multiplicar 3.14 por 6 y la respuesta es 18,84. De esa manera ya tenemos la longitud de una circunferencia tomando en cuenta el diámetro. Ahora vamos a hablar del área del círculo. Anteriormente vimos que necesitamos saber cuánto mide el filito de un círculo, pero ahora queremos saber cuánto mide todo ese espacio del círculo, el espacio que está dentro. Eso quiero saber cuánto mide.
Y para eso también tenemos una fórmula. Nuevamente vamos a trabajar con pi, pero esta vez vamos a multiplicar pi por la distancia del radio y el radio le vamos a elevar al cuadrado. La fórmula quedaría entonces pi por radio al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Determinar el área de un círculo con un radio de 5 metros. Como me está pidiendo que encuentre el área, voy a utilizar la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora voy a reemplazar datos. En lugar de poner pi, voy a poner 3.14. Y en lugar de multiplicar por r al cuadrado, voy a multiplicar por 5 al cuadrado. Porque 5 es la medida del radio de este problema, ¿no? Ahora voy a copiar todo nuevamente igual, pero al 5 al cuadrado le voy a elevar. Finalmente multiplico 3.14 por 25 y me va a dar 78,5. Eso quiere decir que toda la parte gris de este círculo en realidad mide 78.5 metros. Con estos dos ejemplos acabamos de ver dos fórmulas para encontrar la distancia que tiene una circunferencia, para saber qué tan larga es la circunferencia de un círculo, y la otra que me va a servir para encontrar cuánto mide un círculo por adentro.